vamos a presentar el día de hoy, ¿sí? Vamos a presentar, hoy tenemos una importante participación y también de paso vamos a aprovechar ante esta coyuntura que se está viviendo, también vamos a preguntar justamente la opinión, en este caso el punto sociológico. Tenemos el día de hoy, nos acompaña el magíster Francisco Maya Silva, quien es sociólogo, es educador, con más de 20 años de experiencia en cuanto a la docencia universitaria. También él actualmente es el director académico de la Escuela de Sociología y además él tiene una maestría en Desarrollo Ambiental en la Pontífica Universidad Católica del Perú. Es delegado nacional del Colegio de Sociólogos del Perú y sobre todo, principalmente aquí en nuestra Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, donde se destaca por su labor. Pues damos la bienvenida entonces en estos momentos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Gracias, Melanie, por la invitación. Otra vez más en tu programa, ¿no? Para poder compartir unos momentos con tu audiencia y conversar algunos temas con respecto a lo que se viene, el Día del Sociólogo y la actividad relacionada también a la labor profesional de la sociología, ¿no? Así es, coméntenos cuáles son entonces los puntos fuertes a celebrar en este día que ya se acerca. Sí, el día 9 de diciembre se celebra el Día del Sociólogo Peruano. Es bueno señalarlo porque a nivel de diversos países tiene distintas fechas. En el caso de nosotros en el Perú, el 9 de diciembre se conmemora una fecha más del dictado de la primera cátedra de sociología, realizado en 1896. Quiere decir que hablábamos nosotros de 126 años en la que se desarrolló por primera vez en las aulas universitarias algunos contenidos sociológicos. Y por eso es que posteriormente, haciendo un poco de historia, se fue reconociendo ese día como el Día del Sociólogo. El reconocimiento del día de la creación del Colegio de Sociólogos del Perú también fue un paso importante. En el primer gobierno del presidente Alan García se dio esta medida. Y este 9 de diciembre también el Colegio de Sociólogos del Perú está cumpliendo 33 años de creación. O sea, no solamente celebramos el Día del Sociólogo, también celebramos el 33 aniversario del Colegio de Sociólogos del Perú. Quiero hacer la aclaración de que ese es el Colegio de Sociólogos del Perú a nivel nacional, porque a nivel de la región, el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia, somos muy jovencitos y tenemos recién 7 añitos de creación. Sin embargo, creo que ya hemos avanzado bastante en la región a pesar de todo. Así es, dando justamente la importancia a los científicos sociales, señores, como comentaba hace unos momentos, realmente ese valor del intelecto, ese valor del pensamiento reflexivo que tiene esta profesión, sobre todo para poder explicar y comprender por qué ocurren estos fenómenos sociales, por qué ocurre justamente lo que actualmente vivimos, donde existe un quiebre o un desgaste ya en la política. Hablamos de política y ¡ay, Dios mío!, viene el dolor de cabeza, pero no es así. Al contrario, se debe de fortalecer con los colegios competentes, con las instituciones de la mano para justamente enseñar a la juventud a poder participar de estas prácticas y estas dinámicas sociales en cuanto a la política. Bien, entonces, ¿qué tenemos preparado esta semana en cuanto a la actividad del Día del Sociólogo? Inicialmente se planificó todo un conjunto de actividades con producción a la comunidad, actividades académicas, culturales, deportivas, pero dada la situación de la huelga que se vivió la universidad pública, ¿no?, a nivel nacional, entonces muchas de ellas tuvieron que dejarse de lado, toda vez que recién los alumnos se han reiterado a clases. Entonces, lo que vamos a presentar el día miércoles es una jornada de videoconferencias, conferencias virtuales, en el cual van a participar alumnos de la Escuela de Sociología con sus ponencias, destacados profesionales de la región de Lima Provincia, 4 invitados de la región, y la ponencia central a cargo del doctor Eduardo Arroyo Laguna, actual decano del Colegio de Sociólogos del Perú, quien va a tratar un tema muy interesante, y por eso yo quiero invitar a toda la comunidad.
porque muy bien lo has dicho tú, no solamente la sociología tiene que ver con una cuestión de desarrollo académico, sino que a partir de ello el análisis de los diversos problemas de la sociedad. Y la ponencia del día miércoles a cargo del doctor Eduardo Arroyo Laguna, nuestro actual decano del Colegio Social del Perú, se titula Hacia el fin de la globalización neoliberal. Es decir, llegó el momento del final de esta globalización caracterizado por una tendencia neoliberal. ¿En qué etapa de la historia estamos? Y eso tiene que ver mucho con no solamente el tema político, sino también con el tema económico, incluso con el tema del comportamiento individual, porque el neoliberalismo es toda una propuesta que abarca diversos aspectos. Cuando algunos hablan de neoliberalismo, inmediatamente lo vinculan con económico, libre mercado, privatizaciones y punto, ¿no? Pero no solamente ello, también tiene un sustento filosófico, sociológico y que se expresa en la vida cotidiana, con la manera de actuar y de pensar de las personas, ¿no? Entonces, eso veremos el día miércoles, y yo los invito, a través de las redes sociales estamos compartiendo los flyers, como también los enlaces para que puedan ingresar. Es abierto, invitamos a toda la comunidad que pueda participar en este evento, ¿no? Claro que sí, muchas veces esto me trae un recuerdo cuando se hablaba, ay, me duele la cabeza de tanto pensar, y justo el día de hoy compartía con una paciente que también en Lima, su padre pues fue un sociólogo, y me decía, siempre que su papá le decía, tienes que pensar, tienes que tener tu propia crítica ante una situación. Y eso vamos a recordar en estas ponencias, porque con esta pregunta que va a ser abordada por el doctor Eduardo Arroyo Laguna, nos dice, ¿estamos ante el final de la globalización neoliberal? Nos encontramos en ese punto a dar un abismo de oportunidades, de nueva visión. Eso realmente va a estar espectacular de poder aprender. Pero además también tenemos un programa, ¿sí? Ustedes pueden verlo en pantalla, por estos 126 aniversario ya del sociólogo peruano, pues vamos a tener un día de poder compartir diferentes puntos de vista. ¿Por qué? Porque en este día vamos a tener también la ponencia de aquí de nuestro entrevistado, el director de la Escuela Profesional de Sociología, con respecto pues al Día del Sociólogo. Vamos a tener también al magíster Marcos Zipán, quien ya nos ha acompañado en varias oportunidades, sobre todo con este tema, Aníbal Quijano y la colonialidad en el poder. Realmente sorprendente. Vamos a tener también la participación de nuestro compañero ya del 9º ciclo de Sociología acerca de gestión presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Caleta de Carquín hasta el primer mes del tercer trimestre del año. Qué interesante, si usted pertenece al distrito, usted a cualquiera de los distritos de la provincia, también es importante que usted pueda conocer un poco de esta gestión. Además, vamos a tener a la magíster Úrsula Colán con el tema Proyecto de Empresas Sociales para la Innovación y el Desarrollo Social. Además de también el ponente Gustavo Manrique sobre la sociología electoral en el Perú. Después de haber vivido una segunda vuelta, nos parece interesantísimo este tema. Permítame hacer un comentario sobre los ponentes que nos acompañan esa tarde. Más allá de la ponencia central y todo el reconocimiento a nivel internacional que tiene el doctor Eduardo Arroyo Laguna en la ponencia central, también contamos con ponentes, colegas de nuestra región y un destacado alumno también. Eso es bueno resaltarlo. William Ramos presenta una ponencia en base a una práctica preprofesional. Él está haciendo sus prácticas en Carquín y por lo tanto va a presentar los avances de una investigación. Y eso es meritorio, ¿no? Porque un joven académico destacado trata de sistematizar una experiencia de práctica y hoy presenta una ponencia para decirnos, mira, esto es lo que el sociólogo hace también a nivel de la gestión municipal. Entonces, nuestros alumnos ya están claros, pues, en esa rama de la gestión municipal, qué es lo que tiene que hacer. Y eso lo va a demostrar justamente el día de mañana con su ponencia. Marcos Zipán es un ex alumno mío, lo conocemos de muchos años, muy destacado, ha trabajado incluso como funcionario del Ministerio de Energía y Minas,
entre otros cargos importantes que él ha tenido, y va a desarrollar un tema que hoy viene a recuperar nuevamente actualidad, el pensamiento de un clásico de la sociología peruana, Aníbal Quijano. Y Aníbal Quijano introduce un concepto en las ciencias sociales, la decolonialidad, que mucho se trabaja en las ciencias sociales a partir de este aporte. Y mira que hace poco, el año pasado, nosotros hablábamos del Bicentenario Patrio, ¿no? Y gritábamos a viva voz, somos libres, seámoslo siempre, y hablábamos, resaltábamos nuestra libertad política, económica, etcétera. Pero la pregunta es, ¿qué tan libres somos mentalmente? ¿No? ¿Qué tan libre somos o no del punto de vista del pensamiento? ¿Cómo nos hemos quedado en ese aspecto? Y entonces mucho de eso todavía hay que trabajarlo. Y por eso es que muchas veces justificamos acciones políticas, muchas veces por eso siempre preferimos lo foráneo antes que lo nuestro. ¿Qué tiene que ver con esa colonialidad mental que tenemos nosotros todavía que resolver? Ese es otro tema interesante. Gustavo Manrique es un amigo desde la época de estudiante universitario, paz decano del Colegio Regional de Sociólogos, uno de los fundadores, conjuntamente con Quintiabla y otro más, del Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincia, y cuya tesis que él trabajó desde la época de su licenciatura y en otros estudios, siempre incluso ha publicado un libro sobre sociología electoral. En una entrevista anterior, aquí en tu programa, hablábamos sobre las diversas ramas que tiene la sociología. Y si hay un especialista en sociología electoral en nuestra región es Gustavo Manrique. ¿Sí? Así que muchas de las dudas que hoy tenemos de la coyuntura política que estamos viviendo, justamente mañana podemos preguntarle a él. Tiene varios estudios sobre sociología electoral a nivel de elecciones municipales, a nivel de elecciones generales, presidenciales, ¿no? Congresales, es decir, conoce muy bien el comportamiento de los actores políticos, las tendencias políticas, y lógicamente tiene ahí algo mucho que aportar, ¿no? Bien, entonces vamos a ir a una pausa publicitaria rápidamente y ya retornamos con la entrevista, ¿sí? No se muevan. A esta hora, 8:40 de la noche, el día de hoy, tenemos pues al magíster Francisco Maya Silva, quien nos estaba comentando acerca de las actividades y de los ponentes. ¿Alguna mención más para justamente pasar a la siguiente pregunta? Sí, también el día de mañana tenemos la ponencia de la socióloga Úrsula Colán, quien tiene una amplia experiencia en gestión municipal y ha trabajado como funcionaria en diferentes municipalidades de Lima Metropolitana, Callao, Pueblo Libre, en fin, en varias. Y su experiencia radica básicamente en temas de proyectos de innovación, ¿no? Por eso mañana su ponencia se titula Proyecto de Empresas Sociales para la Innovación y el Desarrollo Social. Vivimos en una época en la que justamente los emprendimientos tienen mucho valor, mucha importancia, ¿no? Como una forma de poder ir creando las propias estrategias para poder llegar al pueblo y satisfacer necesidades. Y en esto Úrsula tiene mucho que aportar, ¿ya? Y mañana va a trabajar ese tema de proyecto de empresas sociales, que es un tema también muy interesante. Así es, cuando hablamos muchas veces de la responsabilidad social en cuanto a los presupuestos, las gestiones que se viene involucrando pues las autoridades o funcionarios o jefes en todo caso de la administración, pues es muy importante justamente conocer cuáles son aquellas empresas, ¿sí? Quienes innovan, cuáles aquellas que participan justamente en este desarrollo. Tenemos una llamada. Aló, buenas noches, Exitosa te escucha, adelante. Buenas noches, señorita Chávez. ¿Cómo está, caballero? Su nombre, por favor. Yo soy uno de sus amables oyentes y le admiro mucho por su programa. Exitosa. Porque egresé de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, y a través del distinguido profesional que está entrevistando, nunca olvidaré las duras luchas cuando emergió esta Casa Superior de Estudios como filial de la Universidad del Centro. Años de lucha, mafias de sacrificio, enfrentamientos en el Congreso del Perú, porque los lapistas querían apropiarse de la universidad, y nosotros, los hijos del pueblo, luchamos con el pensamiento de que eso tenía que ser patrimonio de Huacho. Y Huacho se unió
marchamos con autoridades. Petronila Marsal, cuyo nombre ha quedado registrado en la historia, una abogada huachana que estaba junto a nosotros, y por eso nunca olvidaré de que los alumnos son los protagonistas, son los actores, son los productores directos del quehacer universitario. Al distinguido profesor, con mucho cariño le sugiero que las programaciones de aniversario de las diferentes facultades deben convertir a sus alumnos, personalidades, como actores, productores, que permanentemente estén ligados a las necesidades, a las urgencias, demandas de la población, porque la sociología se dedica al estudio muy detallado, dialéctico, de los fenómenos sociales en diferentes campos, y eso hay una orfandad. No sé si comparte con el pensamiento de Mao Zedong cuando decía: aquellos que investigan, conocen nuevos conocimientos, tienen que llegar con un lenguaje popular, vulgar, al pueblo. ¿Por qué vulgar? Porque el pueblo necesita lenguaje sencillo, concreto, para desalienarse constantemente y así entender su realidad y responder para ir resolviendo. Tal vez eso sea uno de los problemas más grandes, y sigue la Universidad José Joaquín Sánchez Carrión en esa lucha, porque todos sabemos las contradicciones internas que se dan en la universidad, grupos que controlan como si fuera propiedad privada y no entienden que esto es un patrimonio del pueblo. Ingrantes hechos se guardan en un silencio sepulcral y quedan en la repartija, que daña mucho a la formación de los estudiantes. Cuando los estudiantes salen a protestar, cuando escuchamos incluso sus demandas sociales, la sociología debe entrar y sacar propuestas con lo que se llama la autonomía, la independencia. Le hago esta recomendación con mucho cariño, porque de una u otra manera, esta forma que, señorita, usted conduce, esa es la forma que permite ir conociendo lo que pasa en casa, en Huacho. De ahí pues mi reconocimiento al profesional que está allí, y creo que en el camino irá superando problemas, porque siempre habrán problemas de diferente carácter. Eso es mis propuestas. No sé si en algo, por ejemplo, en su espacio, la próxima nos hable alguien cuáles fueron los grandes efectos de la decisión del Consenso de Washington en el gobierno de George W. Bush, cuando el economista William James propuso un paquete de medidas económicas, financieras para los pueblos que sufrían la crisis, y ahí en ese borrador tuvo la oportunidad Fujimori de conocerlo allá en Washington. Y cuando vemos y con el contenido leemos la Constitución Política, ahí está muchos acuerdos del Consenso de Washington. Puede obligatoriamente privatizar las empresas públicas, y el magíster que está allá debe conocer cuánto significó la privatización en la mano de Fujimori y ese grupo en el Perú, de las empresas públicas, y a la vez también achicar el papel de Estado para atender las necesidades sociales. El Estado simplemente debe seguir el garantizador del mercado libre y de libertad. No hay nada. Excelentes así temas para debatir, un poco muy motivados, señorita Chávez, discúlpenme. Muchísimas gracias. Al distinguido profesional, y que el 9 lo pasen bien, reflexionando, siempre leer para descolonizarse, como decían los grandes pensadores. Muchos profesionales, y de Huacho hay gente de amplia trayectoria, y siempre estaremos atentos al desarrollo de nuestra casa superior de estudios. Muy amable. Claro que sí, muchísimas gracias, caballero. Es cierto, si uno tiene que conocer realmente en esta profesión, tienes que conocer de diferentes áreas, diferentes aspectos, porque en realidad el comportamiento en colectivo, imagínense, si el comportamiento individual es un poco impreciso de reconocer, el colectivo también tiene sus propias justificaciones del por qué actúan de esa manera. Bien, algún comentario, por favor. Primero, saludar su participación. Luis Destre, ¿verdad? ¿Sí? Ah, caramba, el caballero nos dirá si es Luis Destre. Le pregunté el nombre, no me respondió,
pero si es, pues enviarle el saludo. Bueno, escuché bien su nombre. De todas maneras, mi saludo, agradecimiento por sus palabras, y efectivamente en la universidad podríamos repetir de repente una frase muy antigua y muy conocida de César Vallejo, ¿no? Hay, hermano, muchísimo por hacer, ¿no? Pero también podríamos repetir la de Jorge Basadre. Somos quizás una institución con muchos problemas, pero también con muchas posibilidades. Y esas enormes posibilidades, mientras existan profesionales comprometidos con la comunidad, con la sociedad, es posible de lograrse, ¿no? Es cierto, la colectividad tiene una serie de problemas, de necesidades, y que requiere de profesionales comprometidos para no solamente poder entender esta problemática, sino también para plantear soluciones concretas. De eso se trata justamente hoy la sociología. A los sociólogos nos han acusado durante muchísimo tiempo de ser grandes teóricos pero poco prácticos, ¿no? De ser de repente mucho verbo pero poco acción, ¿no? Y eso estamos pretendiendo justamente cambiar. Estamos, lo decía la entrevista pasada, estamos próximos a concluir un nuevo plan de estudio que justamente responda a estas necesidades del mercado laboral, que responda a las nuevas necesidades sociales que demandan un nuevo tipo de profesionales, donde la actividad crítica, reflexiva, no esté ausente, pero que eso no signifique de que el sociólogo también cuente con herramientas para trabajar aquí y ahora sobre problemas concretos, en la gestión pública, ¿no? En el tema de planificación, en el tema de presupuesto, en fin, tenemos tantos campos en los que hoy justamente nuestros egresados se encuentran laborando y con gran éxito. A mí me llena de enorme satisfacción cuando se hizo la convocatoria para ponencias para este Día del Sociólogo, y se encontró la respuesta de profesionales egresados de nuestras casas de estudio, exalumnos, y que hoy se encuentran trabajando en instituciones de prestigio. Entonces, eso es meritorio, eso a uno lo llena de orgullo, y uno dice, bueno, caramba, entonces no estamos tan mal, hay gente que es reconocida. Solo que a veces a nosotros, y esa es parte de la idiosincrasia del peruano, nos cuesta reconocernos a nosotros mismos, nos cuesta valorarnos a nosotros mismos, ¿no? Siempre estamos diciendo, ¿de dónde es? ¿Es guachano? Ah, entonces no debe ser bueno. ¿De dónde es? ¿Es peruano? Ah, entonces no. Y siempre estamos mirando nosotros hacia arriba a lo foráneo, a lo extranjero, ¿no? En fin, entonces esa mentalidad también tenemos que cambiar. Hay cosas que se tienen que hacer, lógicamente la universidad pretende caminarse hacia nuevas metas, nuevos retos. Toda universidad tiene 3 elementos sustanciales que cumplir: la formación académica, la investigación y lógicamente lo que es la proyección a la comunidad, que hoy se conoce como la responsabilidad social. Y en eso estamos inmersos a nivel no solamente de la Escuela de Sociología, sino en general la Facultad de Ciencias Sociales. Trabajamos de manera coordinada. En estas semanas se han aprobado algunos proyectos de responsabilidad social para acercarnos a la comunidad y no solamente llevarle alegría por Navidad, como de repente lo hacen a veces en algunos en plena campaña política, ¿no? Repartir juguetes, chocolatada para luego pedir un voto a cambio. No. Nosotros, más allá de ello, también decirle, mira, aquí estamos los profesionales, hacer diagnósticos, conocer su contexto, su realidad, y sobre esa base plantear también algunas propuestas concretas de alternativa a su problema, ¿no? Entonces, así en eso es. estamos. Claro que sí, en esta pandemia también se habló mucho de los profesionales de salud y justamente para hacer frente a esta situación. Hoy en día también, ante esta crisis, tenemos una sociedad que amerita esta ayuda, este auxilio. Tenemos una sociedad que está viviendo unos síntomas, pues, lamentablemente propios de este contexto, una sociedad enferma, decíamos el otro día, porque justamente necesita el auxilio, el apoyo, y qué mejor, pues, que los hombres y mujeres de las ciencias sociales. Quiero mandar un saludo para Ingelsi Perú. Ellos brindan los servicios de ingeniería civil, arquitectura, electromecánica, estudio de suelos, lo que vienen a ser tasaciones, obras civiles, programaciones de obra, también los trabajos en cuanto, pues, trabajos de conexiones eléctricas, domésticas, industriales, también lo que viene a ser los diseños arquitectónicos, los planes de desarrollo urbano y territorial, trabajando, pues, de manera segura, sobre todo garantizando este trabajo.
Ellos se encuentran en calle César Vallejo, número 150, 5 esquinas, Gualmay. El número de contacto es el 986-259-198. Un saludo entonces para Ingelsi, Perú. Además, también agradecer a nuestros amigos de Díaz y Asociados, Estudio Contable y Jurídico. Ellos están ubicados en Girón Marías Piazzu, 120, segundo piso, urbanización El Socorro, en Huaura. El número de contacto, el 939-28955. Ellos brindan la asesoría tributaria, laboral, financiera, legal en derecho civil y derecho penal, saneamiento físico legal, derecho de familia y derecho administrativo. Con toda la confianza y la recomendación para Estudio Díaz y Asociados, Estudio Contable y Jurídico. Un saludo también para la Casa Hogar, en este caso San Andrés de Achalay, en Santa Rosa, señores, Irrigación Santa Rosa. Realmente pues el trabajo que ellos están realizando siempre vamos a reconocer. Ellos han implementado para la solvencia de los gastos, quienes tienen albergado a más de 15 niños. Ellos brindan el servicio de confección de muebles en madera y melamina. Si usted quiere apoyar a los jóvenes, a los niños del hogar San Andrés Achalay, contáctese al 987-798-787. Bien, entonces también saludar a todo el equipo de Divinas Soluciones, equipo multidisciplinario, quienes ya estamos pues trabajando en las campañas médicas y justamente también en esta dinámica social, poniendo en práctica, y también esperemos que más personas se puedan sumar. Pues bien, entonces mencionábamos pues ante esta segunda vuelta, también quiero hacer la pregunta, ya que tenemos aquí al maestro. Quiero hacer la pregunta, ante estas elecciones, en este encuentro con las autoridades regionales y locales, vemos justamente la desconfianza, la desinstitucionalidad que muchas veces hablamos, se pierde en estos procesos electorales, la poca esperanza ya que pone la gente en las autoridades. ¿Cómo se vive esto desde el punto pues sociológico? ¿Cuál es la debilidad de nuestra sociedad ante esta tremenda decisión que tenemos que tomar? Te he manifestado más de una oportunidad de que me gusta mucho el estudio de la cultura. Exitosa. Y dentro de ello hablar un poco sobre lo que es el comportamiento social, ¿no? Y dentro de ello algunas indagaciones, pequeños estudios e incluso pequeños videos que he publicado en YouTube sobre cómo somos los peruanos. Yo mencionaba que el comportamiento social tiene que ver con algunos factores sustanciales, y uno de esos factores es el desarrollo histórico. Aunque no lo creamos, nosotros somos consecuencia de la historia. O sea, no es que nosotros he nacido hace unos años y tengo que ver solamente con lo que hoy ocurre, sino que heredamos muchas cosas que vienen del pasado. Y cada etapa de la historia nos va dejando elementos que empiezan a construir nuestra propia idiosincrasia. Cuando decimos el peruano es desconfiado, por ejemplo, ese es un elemento que viene desde la invasión española. El invasor español nos enseñó a ser desconfiados, porque al invadirnos y luego experimentar ese hecho de que algunos hermanos indígenas incluso se aliaran al español, ¿no? Lo que muchas veces en ciencias sociales le hemos llamado evitaron al español y cayeron en el ridículo, y lo que Quijano llamaba la guachafería, ¿no? Entonces surge el concepto de los guachafos. Eso, por ejemplo, y hoy tenemos mucho guachafo a través, por ejemplo, de las redes sociales, todo lo demás que hablábamos en los comerciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ello luego se manifiesta en todos los campos. Y si eso lo llevamos al tema político, entonces nosotros tenemos motivos de sobra, los peruanos, para que nuestro comportamiento político resalte la desconfianza, ¿no? Mira todos los momentos de la historia que hemos pasado y que nos creó desconfianza. Hasta hoy seguimos esperando a un presidente que se fue con el dinero a comprar armamentos para hacer frente a la guerra del Pacífico. ¿Cómo no tener desconfianza, ¿no? Hasta perdimos guerras por muchos factores que tienen que ver más con el comportamiento de nuestra misma clase política. Dictaduras que nos dejaron todo ello, nos enseñaron todo ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que ahí el peruano a partir de ello aprendió la desconfianza como un elemento sustancial de la política. Pero a ello habría que agregarle también dos elementos más. Uno, la amnesia política. Rápido olvidamos nosotros
el pasado político. Rápido echamos al olvido lo que sucedió en uno u otro gobierno. Y el otro tema sustancial, y que desgraciadamente tiene que ver con una gran mayoría de compatriotas, es la indiferencia política. O sufrimos de amnesia política, o somos indiferentes políticos, políticamente hablando. Y si a eso le asociamos lo que estamos diciendo, la desconfianza, entonces esto es lo que ocurre, ¿no? Y ahí nacen los otros elementos adicionales, que hoy se reflejan en frases como, por ejemplo, si todos roban, o robó pero hizo obra. Lo importante es que haga obra, y empezamos a justificar cualquier acción. No es políticamente correcto decir que está en todo lo correcto, pero es así. Realmente es asombroso la historia, la cultura, la formación que ya se tiene, es una base que, como decía ahora, la nueva forma de ver este siglo XXI, era el siglo XXII, perdón, era justamente poder observar y darnos cuenta en qué fallamos, en qué momento sucedió estos hechos, y resaltaba justamente de la desconfianza, que era realmente, era un caos en ese entonces. No se hablaba de libertad, se hablaba de un total esclavismo, no solamente físico, sino también mental. Y que eso es lo más intolerante que podemos tener ahora. Pero así sucede, esa es nuestra realidad, tenemos que seguir todavía en esa lucha y sobre todo desaprender y lógicamente participar. La participación ciudadana va a ser pues el eje en estas gestiones futuras. Últimas palabras, por favor, para despedirnos ya del programa. Sí, solo recordar y resaltar la fecha del 9 de diciembre. Mi saludo fraterno y mi deseo de éxito a todos los profesionales de la sociología. Un abrazo a la distancia y desearles pues que este 9 de diciembre, Día del Sociólogo, lo pasemos de la mejor. Tenemos también, no olvidemos, la Escuela de Sociología organiza mañana las ponencias, las videoconferencias. Pero el mismo 9, el Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincia está convocando a celebrar con una cena que permita integrar, una cena de gala, e integrar a todos los colegas de la de esta carrera tan hermosa como es la sociología. Entonces ahí tenemos la oportunidad de encontrarnos, intercambiar experiencias, recordar anécdotas, porque siempre es bueno pasar por ese tipo de situaciones que nos integre como profesionales de esta carrera, ¿no? Así es, entonces un saludo para cada uno de ustedes. El 9 ya estaremos pues, el 10 comentando lo que ha sido esta semana. Bien, nos despedimos entonces, agradecer la sintonía a través del dial 90.9 de la FM. Mañana nos encontramos, pero muy temprano disfrute la programación junto a David Flores. Y nos vemos, señores, cuídense. Gracias.